Bienvenido a nuestro programa Rompiendo Paradigmas. Tenemos una dama de aquí de honor, la hermana Laura, que viene con un tema muy picante, picante, picante. La hermana Laura con Dios y con nosotros. Gracias por la oportunidad de estar aquí en Rompiendo Paradigmas. Yo me siento más que honrada de poder tener este conversatorio con ustedes. Más que un tema picante, yo creo que es un tema que es muy necesario tratar hoy en día. Vamos a hablar un poquito de lo que son las uniones dentro de las iglesias, las cosas que nosotros hemos visto por tradición, las preguntas que nos estamos haciendo y los cambios que creemos firmemente que deben de producirse en esa dinámica. Bien, entonces, para comenzar ya con lo que es el tema en sí, sabe que yo siempre me he preguntado últimamente y hoy casualmente estaba hablando con una persona y yo le decía que yo no creo en las uniones donde se dice que Dios une pareja. Hemos escuchado por muchos años que siempre para uno tener una pareja hay que orar y hay que esperar que Dios te confirme, pero esto lleva al punto en que hay personas que han dicho que no importa si esa persona con la cual tú te vas a juntar para vivir toda una vida te quiere y tú la quieres a ella, que si Dios te la dio, entonces inmediatamente tú tienes que unirte con esa persona, cosa que yo realmente no estoy de acuerdo con eso que está haciendo la iglesia. Por muchos años hemos visto esto en la iglesia. Y de ahí que ha venido muchos errores, porque cuando te dicen a ti, Dios te unió con tu pareja y cuando ya llegan el momento en las habitaciones, que ya están a solas, ahí pasan muchas cosas que se quedan ahí y que pasó que Dios lo unió, porque se llevan de lo que dice el hombre, que el hombre dice, Dios te muy bonita pareja, se ven bien bonitos, pero en lo que no se van a los secretos, preguntarle a Dios si es verdad, esa es su pareja, o le preguntó al corazón si es realmente esa es su pareja. Yo mucho error que he visto en estos tiempos. El error más grave que ha cometido la iglesia es adjudicarle a Dios la facultad humana de elegir a una persona para compartir el resto de nuestras vidas. Yo creo que Dios no es responsable absolutamente de ninguna decisión que nos toque a nosotros tomar. Y es una falta de responsabilidad que se va transmitiendo desde el liderazgo hacia las personas que pertenecen a una congregación, porque el desarrollo a nivel personal que debe de tener alguien para poder unirse a otra persona y formar proyectos de vida es un asunto meramente íntimo, personal e individual. Desgraciadamente, algo que yo he visto durante muchos años es que las iglesias no están educando para que la gente asuma su papel de tomar decisiones que lo lleven a madurar. Personas que literalmente no tienen absolutamente nada que dar y quieren unirse a otra persona. De hecho, la emoción o la motivación de muchos jóvenes dentro de la iglesia es ir a buscar pareja. Pero ¿bajo qué propósito? ¿Bajo Así qué mismo. intención? ¿Con qué base? ¿Con cuál estructura? Son preguntas que muchos líderes no se hacen ellos y tampoco son preguntas que se las hacen a esos jóvenes para que ellos mismos comiencen a generar respuesta o hacerse esas preguntas incómodas que lo van a ubicar en si realmente están tomando la decisión correcta en el tiempo correcto. Tener una relación de pareja no es un asunto de que simplemente yo estoy contigo porque tú me agradas. Detrás de eso la iglesia debe de enseñar que no solamente hay o puede haber algún propósito a nivel de servicio, porque eso lo sabemos. Sabemos que las religiones han sido importantes transmisores de valores durante mucho tiempo, cada una con sus sombras, pero principalmente lo que la mayoría quiere es, dentro de la sociedad, dejar una huella. Pero luego de eso, ¿dónde está esa parte humana que debe de desarrollarse? Que debe de encontrar en la otra persona algo del mismo nivel para entonces desarrollar una unión sana. Esas cosas no se cuestionan, esas cosas no se ponen sobre el tapete
y simplemente se habla de que Dios une ministerio, de que esa Eso- fue la que Dios te dio Eso iba a decir. y ese fue el que Dios te Que- dio y tú no debes de cuestionar eso. Incluso personas sometidas a tortura psicológica durante muchísimo tiempo, dentro de noviazgos, donde no están viviendo esa etapa con bienestar, sino con mucho estrés, mucha inseguridad, simplemente porque alguien dijo que Dios dijo que ese o esa era. Eso iba a decir del famoso de que Dios une el ministerio. Han cogido eso como un cliché. Que Dios lo que une es ministerio, que la persona que tú te vayas a casar, si tú predicas, también Tiene que predicar. tiene que predicar. Es un error. Si mi esposo, si yo predico, no es necesario que mi esposa predique, mi esposa se puede dedicar a otra cosa. Eso es un error que hasta ahora hay muchísimas personas viviendo un infierno por palabra de otro hombre que le han dicho que Dios lo ha unido y siendo mentira. Yo, analizando la Biblia, yo no veo bíblicamente donde Dios le dice a una persona, cásate con fulana. Eso es antibíblico. ¿Sabes que hay una sola persona que yo puedo ver en la Biblia, a la cual Dios le entregó una mujer, y es Adán? Y yo no creo que Dios vuelva a cometer ese error de darle una mujer a un hombre, porque al final Adán le dice a Dios, la mujer que tú me diste me engañó. O sea, tú eres el culpable de haberme dado esa mujer. Y hoy en día nosotros vemos ese paralelismo en la iglesia, porque vemos personas que supuestamente Dios lo une en matrimonio, pero cuando llegan situaciones a ese matrimonio que se presentan, ambos, cada quien por su lado, le echa al final la culpa a Dios, que Dios es el culpable, que Dios no debió unirlo. Yo escuché hace unos meses a un joven que él decía que en la iglesia donde él se congregaba, él quería matar a todo el mundo, a todo el que se congregaba en esa iglesia, porque él se casó con una mujer y él dice que a él lo engañaron en esa iglesia, que el pastor lo unió a ellos, que eran un ministerio, y él dice que él lo que vivió fue un infierno con esa mujer, y por eso, en represalia a eso, él quería era ir a la iglesia y acabar con todo el mundo, por esos errores que se están cometiendo lamentablemente. Mira, una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es el hecho de que le adjudican a Dios esa responsabilidad de entregar, de elegir pareja y entregártela como si fuera un objeto. Porque yo en sentido figurado puedo decir que Dios obró, que yo pude ver algo que pasó de lo humano a tener algo que me haga identificar que la mano de Dios se movió ahí, pero no de forma literal. Yo creer que esa persona, que ese hombre o esa mujer son objetos y entonces esto es un intercambio y eso es tuyo y eso Propiedad no se tuya. va a mover de ahí Propiedad y es tuya. una propiedad. O sea, a ese nivel de pensamiento han llegado muchas personas y es una tradición, es una costumbre que ha mantenido a muchísimas parejas en un compromiso moral con la iglesia y se mantienen por el qué dirán, pero de la puerta para allá, ese bienestar que los profesionales de la conducta aseguran que produce una relación sana es algo que ellos no pueden experimentar. ¿No? Y también lo que ellos enseñan con eso es que tú no tienes la libertad de elegir, Correcto. sino Dios que te elige la mujer a través de un hombre. Yo veo Pero, eso. ¿será Dios o será el hombre? ¿Cuál de los dos es? En mi opinión, Dios no se mete en eso. Tú Eso eres de- responsable Es el hombre que está eligiendo ahí. porque no es Dios que se va a enamorar de la mujer. No. Dios te da a ti la facultad de, en tu proceso de madurez, poder tener un prototipo de mujer de verdad, mismo es. no de muñeca, porque también esa es otra cosa. Muchas chicas casadas con hombres de los cuales se enamoraron por un ministerio y por una proyección. Al final, cuando están conviviendo, se dan cuenta que se enamoraron de la unción del tipo Eso pasa mucho en la y iglesia. no del tipo. Lo mismo pasa con los chicos en comunidades muy tradicionales, muy dogmáticas. Buscan con lupa la que mejor parecida sea. Y la más bonita.
Sí, claro. La más bonita. Buscan con lupa la mejor parecida. Y yo he escuchado cosas, señores, donde literalmente hay una guerra sin cuartel en iglesias de esa por la que mejor se ve. Ya te sabes. Hablando de eso, yo vi en una iglesia de aquí, de Boca Chica, vi un video de una pastora, ella jaló a una joven y jaló a un joven y le dijo, ¿ustedes quieren orar para ver si Dios le confirma? Ellos dijeron que sí. Y la pastora dice, ya nadie más de los que están aquí en la iglesia pueden orar por esa eso. mujer. O sea, como es mercadería que se está haciendo en la iglesia, porque eso fue lo que ella hizo. Desgraciadamente. Ella llamó dos sí. personas, ¿ustedes quieren orar uno por el otro? Sí. Ah, bueno, ya los demás no pueden orar por ninguno, ni las mujeres pueden orar por ese hombre, ni los hombres pueden orar por esa mujer. Ay, mi madre. Se quedan esperando. Si no hay respuesta de Dios. Ahora, Dios supuestamente siempre le responde a ellos, supuestamente. No sé qué Dios es que le responde, como decía Nata ahorita. No, es que no hay ejemplo en la Biblia que nosotros podamos tomar para decir que Dios une matrimonio. No hay un ejemplo. El hombre toma la decisión. Incluso la Biblia dice que hay mujeres que han abandonado al marido de su juventud, dando a entender esto que Dios nada tiene que ver con esto, porque si el matrimonio se destruye, ¿qué Dios tiene que ver con esto? Porque cuando nosotros atribuimos de que Dios entregó una pareja, que Dios dice, esos son parejas, nosotros asumimos que ese va a ser un matrimonio color de rosa, que no Sí. van a haber problemas, que Sí. no van a haber dificultades. Entonces, cuando llegan esas situaciones, ahí viene la frustración, porque entendimos que el matrimonio era de Dios y que no podía pasar nada. Entonces vemos mujeres, por ejemplo, hoy vi a una esposa de un pastor que me dolió la cabeza cuando yo escuché a esa mujer lo que decía. Ella misma se vende como que ella es un objeto de ese marido, como que ella no está al nivel de su esposo, que ella es un objeto que cuando el esposo la quiera, que ella lo que tiene que fregar en la casa, hacer el oficio y que cuando él llegue, servirle, solamente que la mujer está para eso prácticamente. Y eso, Como una esclava. por eso siempre voy a decir eso, es que somos analfabetas funcionales en la iglesia, lamentablemente. Hablando de ser funcional, la iglesia tampoco fomenta el crecimiento en las personas para que aprendan a conocerse y sepan quiénes son ellos, cuáles son sus necesidades emocionales. Para luego entonces escoger pareja. Si usted no se conoce, si usted no sabe cómo usted funciona a nivel mental, a nivel emocional, si usted no tiene un objetivo, usted no va a ser capaz de elegir pareja. Cualquier cosa que suceda entre esa persona y usted lo va a considerar como una señal de que esa es la persona. Sin utilizar el sentido lógico, que es divino y que es una facultad que Dios le da a la persona para que pueda tomar buenas decisiones. Entonces, dejando eso a un lado, se toman malas decisiones y muchas veces la persona se pregunta, bueno, y dime, papá, ¿qué pasó? Mucha gente entonces comienza a cuestionar a Dios por cosas que son decisiones humanas. Los adultos funcionales en las iglesias, al menos en la generación de nosotros, son muy pocos. Las iglesias están llenas de jóvenes que lamentablemente muchos están más centrados en una idea de un supuesto crecimiento ministerial y dejan de un lado su crecimiento humano y su desarrollo personal. Esos son los primeros que quieren tener familia. Esos son los primeros que quieren tener esposa. Muchas chicas dentro de las iglesias también que no conocen cuál es su función. El caso de la pastora que tú comentabas. Cuando tú no sabes cuál es tu propósito como mujer, cuando tú no conoces cuáles son las necesidades del hombre, entonces va a ser muy difícil que haya entre esa pareja el intercambio que va a producir ese complemento y va a hacer que se desarrolle esa relación, porque esto es un tema de intercambio. No somos iguales, aunque nos quieran vender una ideología de que sí lo somos. El hombre está constituido para tener unas necesidades y la mujer tiene otras necesidades. Así es. Hace falta más educación para que los hombres sepan qué necesita una mujer para sentirse valorada, para sentirse amada, segura. Generalmente nosotras
recibimos el amor en forma de seguridad y de respaldo, porque ustedes son los protectores, los proveedores. Pero si un hombre no sabe cuáles son sus funciones, No hay si un problema. hombre no sabe cómo debe de ejercer su masculinidad, cosa que no se enseña en las iglesias, porque son temas ya que tienen que ver más con la conducta. Son más temas humanos que otra cosa y lamentablemente la iglesia está muy sumida, la gran mayoría, porque tengo que decir que ya no podemos generalizar, porque hay muchas iglesias que están abiertas a que sus miembros comiencen a ponerle atención a esa parte humana, porque nosotros no somos espirituales solamente. Nosotros no tenemos que salir del sueño de que nosotros de aquí nos vamos a vivir a una patria celestial y no vamos a necesitar nada más. Hay iglesias que se están dando la tarea de hacer que los jóvenes despierten a esa realidad y busquen primero desarrollarse como personas para luego tener algo que ofrecer. Sí, sabe que eso de la espiritualidad es muy importante. A veces nosotros nos creemos tan espirituales que pensamos que no somos ni siquiera de esta tierra y que no estamos viviendo en el mundo y que los problemas que pasan en este mundo como que a nosotros no nos van a afectar. ¿Y qué pasa a veces? A veces nosotros descuidamos nuestra familia incluso por asistir a la iglesia. Y debe haber un complemento, debe haber una balanza. No puede ser que yo supuestamente estoy bien con Dios porque estoy yendo a la iglesia, pero mi familia está destruida en mi casa. Y eso pasa mucho. Hay personas que se han convertido en esclavos de ir a la iglesia y ni siquiera comparten con su familia, no salen ni siquiera a tomarse un refresco. Algo que nosotros hemos aprendido ya en estos años es que la familia es lo principal. La familia está primero que todo. Para mí la iglesia es importante, pero mi familia está primero. Si yo un día decido salir con mi esposa y entiendo que ese día no voy a ir a la iglesia, yo me voy. Pero en la iglesia lo que se enseña es lo contrario. Hay que estar metido 24/7 en la iglesia. Descuidamos nuestro matrimonio, pero estamos bien en la iglesia. Y al final, ni una cosa ni la otra. El origen de eso que tú mencionas es que la iglesia no promueve que durante el noviazgo esas dos personas se conozcan y pasen tiempo juntos. Hablar de eso en la iglesia tradicional, eso es hay un problema sí. en la iglesia RT con este tema. Sí. El novio y la novia no pueden andar solos. Tienen que estar con un acompañante para donde quiera que se muevan. Si van para la heladería, tiene que estar ese tercero ahí. Y eso yo lo veo como ridículo. Eso Eso tan como Sí. la antigüedad, cuando tú ibas a ver la novia, te tiene que estar la mamá en el medio o el papá para poder hablar. Entonces, ¿cómo un vínculo se puede desarrollar de forma sana si entre esas dos personas no hay Comunicación. comunicación ni hay protección a su intimidad como pareja? ¿Cómo esas dos personas pueden tener una comunicación efectiva si van a tener a alguien de la iglesia que los vigila constantemente, o si esas personas no pueden tomar una decisión de decir, bueno, este fin de semana vamos a sacar un tiempo, vamos a ir a tal sitio, vamos a conversar, vamos a tratar de desarrollar con la presencia, porque eso es otra cosa. No le permiten a las parejas estar presentes el uno para el otro. Incluirse en sus rutinas, saber en qué está fulano. Le quieren prohibir inclusive hasta la cantidad de llamadas que se hacen, el tipo de conversaciones que tienen. Eso es bastante difícil que un vínculo se pueda desarrollar de forma abierta con todas esas limitaciones. Incluso yo conozco una persona que nosotros compartíamos y esa persona no se podía tirar una foto abrazada con la novia porque lo ponían en disciplina. Eso es así, aunque usted no lo crea. Muy lamentable. Eso funciona así. Entonces, cuando lamentablemente una pareja se encuentra con todas esas limitaciones y con todo esa carga, porque eso es algo estresante, no poder tener la libertad de hacer cosas normales, porque aquí no estamos hablando de cosas que vayan a afectar a esa persona en su futuro. Obviamente, todo conlleva una responsabilidad, pero el hecho de que esas personas puedan compartir y puedan desarrollar su vínculo a través de la confianza y de la protección a su intimidad, yo creo que no es nada malo. Lo que pasa es que esa persona
que están en el noviazgo, le dicen que se van a conocer cuando se casen. Y eso es un error. Y ese es el problema más grande. Ya después cuando se están casados, vengo yo, un ejemplo. Tú me cocinas comida y a mí no me gusta, ¿qué va a pasar ahí? Que no me guste a mí. Va a haber problemas. Ya comenzamos con problemas. Eso es así. Porque tú entiendes, porque tú no sabes lo que, que le gusta a él y que le gusta a ella. Precisamente, el tema de los gustos, de las cosas en común, incluso hasta de lo que va a necesitar de los dos ceder para que puedan limar asperezas. Nada de eso se desarrolla bajo un sistema de opresión donde no se le permita a dos personas conocerse realmente. Por eso es más fácil para el liderazgo decir, esa es, pongan la fecha, ya Dios habló. Es más fácil imponerlo que permitir que el vínculo se desarrolle por un tema del que dirán. Es muy triste ver que la juventud de las iglesias, la gran mayoría, tiene una idea falsa de una pareja. Hay chicas que tienen un prototipo de hombre que no existe en su mente y tienen años orando por ese tipo. Y han venido 10 profetas a la iglesia que le han confirmado lo mismo. Y hasta sueñan, porque señores, la mente es poderosa. O sea, la parte intuitiva, el hemisferio derecho del cerebro te puede engañar de una forma increíble cuando tú tienes una fijación con algo. Así mismo. Es hablarte una mentira para creértela. O sea, chicas ya con una edad óptima para casarse y para ser fértiles, para tener hijos, y todavía están esperando el príncipe que ellas tienen aquí, que se lo inventaron ellas, producto de prohibirse tanto relacionarse, aunque no lleguen a nada, pero por lo menos conocer primero a los de su iglesia. Porque ¿cuál es el problema? También, quizás hay un chico que siente alguna atracción por una chica dentro de la misma iglesia. ¿Y por qué de la misma iglesia? No tiene interés. Siempre le interesa lo de afuera. Y a veces en los de adentro es que están las mejores intenciones. Porque te conoce, porque se congrega contigo y porque de alguna manera u otra están en el mismo espacio. Hay una cercanía. Pero qué difícil es también cuando tú ves estos chicos desesperados ya, también por casarse. Y de repente vienen y le presentan a esa muchacha y ya supuestamente ya esa es. Pero ese muchacho no trabaja. Ese muchacho es predicador. Bueno, lo que pasa es que ellos... Entonces, esos son los primeros que quieren casarse. ¿Pero para qué? Para ponerla a pasar hambre. Entonces, A pasar el proceso. cuando viene para vivir un proceso, porque también hemos adquirido la fea y mala costumbre de llamarle proceso a las consecuencias de las malas decisiones. Eso fuiste tú eres que no estás trabajando, tú no puedes decir que es un proceso. Correcto. Entonces, ese procesito es el que están pasando muchas parejas que desgraciadamente, señores, yo me he enterado de situaciones muy lamentables, donde el liderazgo, como no tiene herramientas, entonces se sale del problema después que lo crea. Porque también tenemos un problema serio con el tema de asumir responsabilidades dentro del liderazgo de las iglesias. El liderazgo quiere mandar, quiere imponer, pero a la hora de un problema no hay herramientas para solucionar. No dan la solución. No hay la solución. Ora a Dios, órale a Dios. Órale a Dios, esa fue la que Dios te dio. Tú tienes, no. Esa es tu cruz en esta tierra. Tú cargas con eso. No, después que crean el problema. Y hay toda una familia afectada o dos familias afectadas, muchas veces hijos de por medio, viviendo episodios de violencia pasivo-agresiva dentro de un hogar donde se supone que la fe y el desarrollo de la espiritualidad debe sacar lo mejor de las personas. Entonces, ni una cosa ni la otra. Yo creo que son de las cosas que la iglesia debe de replantearse. Porque en una sociedad donde tenemos tantas ideologías que van en contra de la constitución de la familia, respetando lo que otras personas
piensen, porque a nosotros realmente eso no nos afecta en nada, pero nosotros los que creemos todavía en la familia de las cuales venimos, entendemos que la iglesia debe de ser un órgano impulsor de uniones sanas. Señores, se puede. Claro. Se puede, aún se puede. Yo creo que si cada quien hace el esfuerzo de conocerse primero y luego de pedirle a Dios esa guía, de pedirle a Dios esa sabiduría para poder escoger bien, yo creo que se puede. Estamos viviendo unos tiempos muy complicados donde la juventud prefiere más hacer dinero y tener prestigio que echar raíces. Y echar raíces, dígase tener familia, descendientes, una relación de pareja sana, fructífera. Yo creo que esas son de las cosas que el Dios en el que yo creo, que es un Dios de bienestar, nos puede dar. Pero eso tiene una responsabilidad. Y esa enseñanza debe de surgir primero del liderazgo. Si el liderazgo de las iglesias no se educa y no transmite eso a la juventud, entonces esa misma juventud es la que va a seguir o pensando en obtener fama y notoriedad a través de los ministerios o simplemente convertirse en máquinas de hacer dinero. Es que hay un problema, es que si de lo que yo no tengo, yo no te puedo dar. Y eso es lo que está pasando con los líderes. Ellos no pueden dar eso porque ellos no lo tienen eso. También hay otro problema, que cuando tú eres predicador, que tú habites el ministerio, que Dios te va a proveer. Y es que tú tienes que trabajar si tienes tu brazo bueno y tu pierna buena. ¿Y cómo tú vas a mantener una mujer y una familia? ¿Esperar que venga otra gente de los guandos palotes y te lleve a tu casa? Es un problema grande que estás viendo, que no, que Jehová te va, si te casas con ella, Jehová te va a llevar, Jehová te va a proveer, te va a llevar esto. No, vaya a trabajar, no seas haragán. Esas son de las cosas que el liderazgo debe de promover. Aunque el pastor tenga 15, 20 años entregado a una vida ministerial completa, caramba, admita que si usted hubiera tomado otras decisiones, quizás usted y su familia estuvieran mejor. Entonces motive a esos muchachos que usted tiene sentado ahí a eso. El lío del liderazgo que le dice a ellos que Dios le provee. Exacto. Si hubiera un poco más de sinceridad, tanto en la parte de desarrollo personal, de la parte de prosperar profesional económicamente, pudiera cambiar un poco. Yo creo que todavía hay gente sensata que puede honrar a Dios con sinceridad y quizá no quejarse por lo que le tocó, porque ya el tiempo no puede volver atrás, pero sí por lo menos ir transmitiendo esas ideas que vayan cambiando la mentalidad de muchos jóvenes que quieren ser igual que ellos, que quieren imitarlos, que los admiran, eso no es malo, pero estamos viviendo tiempos donde necesariamente el hombre tiene que volver al principio a entender cuáles son sus funciones y las mujeres por igual. Si nosotros no sabemos cómo funcionamos, ¿cómo nos vamos a unir a otra persona? Saben que yo me crié con mis abuelos, Nata, Raulín, que lo conocieron, saben cómo eran ellos en su matrimonio. Y es algo que yo desde niño siempre veía cómo eran ellos. Y ahora que yo estoy casado, ya tengo 5 años casado, yo digo que esas enseñanzas, que fueron enseñanzas indirectas, simplemente yo mirando su conducta, son las cosas que a mí me han ayudado en mi matrimonio. Pero muchas veces hay personas que vienen de hogares disfuncionales, entonces van a la iglesia, entonces la iglesia tampoco le brinda una solución. Entonces, pensando en esto, yo creo que la iglesia debe replantearse para qué está la iglesia. ¿Cuál es realmente el trabajo de la iglesia? Si realmente solo es lo espiritual o también nosotros vamos a fortalecer la familia. Yo creo que si la iglesia se enfoca en tener familia sana, en fortalecer la unidad de las personas, yo creo que se acaban los problemas de la iglesia. Inmediatamente vamos a tener una iglesia más sana, porque tenemos una iglesia supuestamente espiritual, pero cuando nosotros vemos mucho de eso espiritual en la calle, nos damos cuenta que están vacíos. Es como yo digo, como una vejiga, que de que tú le metes una aguja, vacío, se explotan, que solamente es aire, por decirlo así. Entonces, la iglesia realmente debe replantearse para qué que estamos aquí, cuál es el objetivo
de nosotros como iglesia, enseñar, poder educar a otros o simplemente venir, sentir a Dios, brincar, hablar en lengua y ya. Y todo pasa, entonces seguiremos teniendo la misma familia disfuncional. He escuchado que en la iglesia cristiana es donde más divorcios suceden. Eso es verdad. He escuchado eso. Eso es verdad. Y es muy lamentable que se supone que nosotros que somos luz, somos entonces los que más nos divorciamos. Y yo escuchando a algunos líderes, me he dado cuenta que cuando llegan situaciones difíciles a la pareja, no traen ninguna solución, una solución que sea viable. Por ejemplo, casos de infidelidades, hombres que maltratan a la mujer. Y los líderes lo que le dicen, bueno, no hay divorcio, no se pueden divorciar, tiene que aguantar tu proceso, o bueno, esperar que esa persona se muera, tú te vas, te quedas solo, esperar que esa persona se muera. Entonces yo digo, y realmente Dios es tan dictador, que entonces yo tengo que aguantar todo lo que otra persona me esté haciendo a mí. Algo que yo siempre he dicho es que yo no fomento el divorcio. Yo estoy en contra de eso. Para mí el matrimonio es la base fundamental de todo, la familia. Pero yo creo que si dos personas realmente llegaron a un punto donde no pueden convivir, tienen que separarse. Y yo no creo que por eso, como estaba escuchando hoy una pastora que decía, bueno, si tú te casas con esa persona, tu salvación la perdiste. Entonces yo digo, y Dios realmente es un dictador, lamentablemente, que nosotros le servimos según las enseñanzas de estos líderes que nos están enseñando a nosotros. Ay, es un problema grande porque yo conozco gente así que se han dejado y está esperando que llegue el marido. Todavía está esperando que llegue se el muera y orando para que y Dios se orando lo para que lleve. venga el marido y están esperando. Lo que les comentaba ahorita, muchas personas con una idea de una pareja que no existe. Pero ¿producto de qué es que viene eso? De la inexperiencia, de la represión, Sí. de la necesidad de estar en contacto con otras personas. Señores, nosotros somos seres sociales. Y la iglesia tradicional ha querido vivir apartada de todos los demás grupos, haciendo daño en esa parte, en esa microunión que es la que que es la base de la familia y de toda una descendencia, de todo un clan. Entonces, imagínense ustedes el problema que es tener a alguien que rechaza 3, 4, 5 personas porque tiene una idea ficticia de alguien que no existe, producto de evitarse tanto en la realidad conocer cómo puede ser esa persona que muestra interés por ella o por él. Así mismo, Bueno, analizando todo eso que Laura está diciendo, nosotros le estamos haciendo mucho daño a la sociedad. Bueno. Imagínate tú. La iglesia tradicional realmente sí, si nosotros nos ponemos a investigar y a escuchar historias, sobre todo de esos movimientos más conservadores, son historias que llenan a uno de pena. O sea, personas con vidas destruidas, familias con muchísimas dificultades, con un mundo emocional destruido, porque donde no hay amor, donde no hay armonía, imagínate lo que se va a desarrollar ahí. Es familia a nivel visual, pero a nivel de propósito y de convivencia no lo son. Son simplemente personas del mismo clan que se tratan como extraños. Dentro de la iglesia eso pasa mucho. Entonces nosotros promovemos mucho el tema de la familia, de las uniones de esposo y esposa. Cuando la Biblia habla de eso nos maravillamos y cuando estamos solteros soñamos con eso. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que eso realmente se desarrolle de la forma en la que a nosotros nos va a beneficiar? No como Dios quiere, porque Dios no es humano, ni Dios tiene mujer. O sea, muchas veces nosotros le queremos adjudicar deseos nuestros, aspiraciones nuestras, a Dios que está allá arriba. Así como queremos llamarle proceso a las consecuencias de muchas malas decisiones, asimismo queremos que nuestros deseos vengan de Él primero. Y realmente la cosa no funciona así.
Nosotros somos seres humanos con una parte espiritual que es lo que venimos a desarrollar en la iglesia. Pero esa parte humana tiene que ser atendida. Y cuando no es atendida, vemos las consecuencias, vemos los líos, los problemas que hay ahora mismo. Una cosa que yo admiro de nuestros hermanos católicos es el tiempo que ellos se han dedicado a construir en las personas un sentido serio de lo que es un vínculo. Yo creo que en la iglesia católica, yo creo que menos divorcio hay. Creo, para Tú mí. eras Yo tú eras creo- la gente, nuestros hermanos católicos. Tú eras la- Sí, Porque son Sí, son nuestros son hermanos. Son nosotros. Son nuestros yo hermanos. nunca he estado en contra de esa gente. Para Siempre- nada. De verdad que yo admiro las pastorales de noviazgo y pastorales matrimoniales, porque yo fui católica. pues yo yo tengo, también fui yo católico. tengo, yo tengo una tía que con voto perpetuo, religiosa de la Orden de las Escolapias. Ya te sabes. Ya te Yo sabes. tengo, mi tía Martina tiene voto perpetuo en la Orden de las Escolapias. O sea, imagínense, yo tengo conocimiento de algunas cosas del catolicismo, como de algunos otros movimientos, pero tengo que mencionarlo ahora que estamos hablando de las uniones, porque definitivamente lo que la Iglesia Católica hace para desarrollar dentro de las parroquias los noviazgos es un trabajo Sí. en conjunto de la iglesia, pero también de profesionales que tienen que ver con esa Ellos le parte. dan mucha- Ellos le dan mucha participación y le dan muchísima importancia Sí. a que la juventud no solamente realice un trabajo dentro de las congregaciones, sino que eso también se transmita hacia afuera. Ellos tienen un sistema que si tú, por ejemplo, yo me voy a casar, tú tienes que ir a dos parejas y le dan un cursillo. Exacto. Le dan un cursillo para el casamiento, para tratar la pareja, Ujú. porque yo fui católico también. Ujú. Yo fui católico. No, y ese sistema pastoral de retiros, o sea, es un proceso de formación que ellos tienen para parejas tan importante. Yo conozco personas que ha pasado por todo ese proceso de formación, señor, y yo puedo dar fe y testimonio de que sus uniones han dado fruto. Amanecido. No, ahí no andan Ahí no se- ahí diciendo no se- que si ahí esa Dios es no la une tuya, matrimonio. no, nada de eso. Ahí no. La persona llega con una decisión en base a un vínculo que se dio, a una libertad que tuvo de escoger, y bajo esa decisión, entonces ellos entran en ese proceso de preparación, donde, por supuesto, ellos tienen que dar un fruto. De ahí, después del resultado, entonces viene el matrimonio. Claro que sí. Lamentablemente, dentro del mundo evangélico es como al revés. Se nos exige tomar la decisión porque esa es o ese es. Y sobre la marcha, aguantar todo lo que venga. Porque eso es lo que Dios quiere. No, si no le gusta a la persona, tiene que tomarla porque esa es la que Dios, Esa es. ¿verdad? La que Dios le Ya mandó. Dios dijo que esa es. Ya- Yo conozco uno que él dice, yo me casé no porque yo quería a mi mujer, yo me casé fue porque Dios me la entregó y por eso yo me casé con ella. sí. Pero Pero Ay, Dios. esa persona que Nata dice, yo sé quién es. Y nosotros sabemos lo que él ahora mismo lamentablemente Sí, está pasando con pasando. esa mujer. Pero él decía, yo recuerdo que a veces cuando yo lo veía, y él siempre hablaba de ese tema. Varón, usted tiene que casarse con la que Dios le dé. No importa si usted la quiere, si no la quiere, si Dios se la dio, esa es. Dios le dio una que él no la quería ahí está cogiendo y lucha. lamentablemente él quiere devolvérsela a Está Dios. pasando un infierno entonces. Y es muy lamentable. Nosotros conocemos aquí muchos casos Muchísimo. lamentables de parejas que se han unido jóvenes, que lo han puesto en el pastorado, personas que realmente no están para eso, lo han unido en pastorado y al final han terminado lamentablemente destruido su matrimonio, han terminado destruida la iglesia, porque fueron personas que lo unieron y no tenían conocimiento de nada y eran personas muy jóvenes. Y son muchos casos que hay aquí. ¿Por qué será que se quiere negar que es importante la atracción física en un vínculo?
Eso yo creo que por la misma espiritualidad que queremos exhibir y creemos que somos seres que no nos da deseo de nada. Que tenemos alas Sí, y que no pertenecemos a esta Yo tierra. conozco uno que se casó con, con una sierva porque ella cantaba bonito. Ay, Dios. Estaba bonito. Él decía que cuando llegaba a la casa ella no seguía cantando. Había problemas y ya. Claro, que por lo mismo que comentaba ahorita. Son cosas, señores, son cosas que ahora le causan gracia a uno, pero de verdad son decisiones tan Terrible. son decisiones tan desacertadas que están trayendo tantos inconvenientes y que, señores, imagínense que en una congregación de 30 a 45 personas hayan 3, 4 parejas bajo esa dinámica. Imagínense lo que se va a desarrollar ahí de adentro. Porque somos seres sociales, o sea, de alguna manera u otra nos va a afectar, de forma directa o de forma indirecta. Yo tengo una amiga que dice que en la iglesia donde hay problemas con más de 2 matrimonios, eso comienza a desarrollarse así de forma, como si fuera corriente eléctrica, que comienza a pasar de un lado a otro y entonces se convierte la iglesia en lo mismo. Y se queda inclusive como esa dinámica así entre todos los miembros, sean matrimonios o no. Y no es un asunto que haya que dudarlo mucho o que ponerlo mucho en cuestión, porque nosotros somos seres sociales y nosotros hay un efecto camaleón que en psicología se habla de cómo nosotros fácilmente adaptamos un patrón u otro, dependiendo de si eso resuena con uno o no. Entonces, era como comentaba ahorita, muchas jóvenes enamoradas de la unción de un chico que tiene un ministerio que promete mucho, del evangelista, del pianista, músico, del salmista. Entonces, cuando se encuentran en situaciones ya donde debe de haber un vínculo real para poder sentirse bien, para poder estar a gusto, se dan cuenta que no. Que eso no existe, que nunca hubo conexión, que nunca hubo atracción. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. Es muy posible, y no lo digo yo, lo dicen los profesionales de la conducta, gente que tiene años estudiando al ser humano, que somos lo más complejo que puede haber y somos lo más cambiante, pero la atracción física, la conexión mental es básica y es muy importante para que un vínculo se pueda desarrollar. Ahí comienza la confianza, ahí comienza la verdadera intimidad. Fuera de la unión sexual, la intimidad comienza cuando 2 personas pueden tener confianza el uno en el otro y ser transparentes. Desgraciadamente, la iglesia tradicional constituye una manera de ser en el hombre y en la mujer que va muy lejos de su personalidad. Hay gente que esconde su personalidad en la praxis dogmática, en que tengo que ser así, en los códigos morales que dicta la iglesia, y de repente esa persona explota y muestra su verdadera cara. Y ahí comienza todo el mundo a preguntarse, ¿pero por qué fulano era así? Ahora cambió. Muchas mujeres que dicen que después que se casaron con el tipo cambió. No, es que no lo viste como realmente era. Así mismo, y eso pasa mucho. Entonces, ¿puedo decir algo? Dale. Para yo terminar mi exposición aquí, un consejo a la iglesia, y es que todavía nosotros estamos a tiempo de poder reflexionar en cuanto a esto y poder realmente reconocer que por mucho tiempo hemos estado equivocados con las enseñanzas que hemos dado en la iglesia y que tenemos que entender que la familia es lo principal, pero una familia sana, no una familia bajo una unión espiritual como muchas veces nosotros queremos vender, sino una familia de 2 personas, parejas que realmente se quieran y que sean un complemento el uno para el otro. Todavía los líderes que están para enseñar tienen la oportunidad de capacitarse y si no, buscar personas que estén capacitadas para que realmente puedan educar a la persona que hay en las iglesias, porque hace falta mucha educación en la iglesia. Mucha.
para también para concluir, darle las gracias a nuestra hermana Laura, que esa no sea la primera ni la Gracias última. a ustedes. No, yo espero volver. Yo espero que me inviten de nuevo. Claro. Fue de bendición para nosotros esa enseñanza que tuvimos ahora mismo, de agradable. Y China te va a decir algo para despedir o algo. Yo lo que voy a decir es que los hermanos católicos nos llevan mucho, nos llevan millas en educación. La iglesia de esta época o cristiana se separó de la iglesia católica como para mal. Es un buen Y- tema para un próximo video. Para un próximo será- video, yo creo que ese es un buen tema. tema. Señores, suscríbanse al canal de YouTube, Rompiendo Paradigmas. Gracias por todos los likes y que sigan subiendo, compartan el video, por favor. Y nada, gracias, hasta la próxima. Nos vemos.